Un espacio para detenernos, ver con perspectiva, hacernos nuevas preguntas y compartir aprendizajes sobre el apasionante mundo del liderazgo. Este no es el podcast de las respuestas, es el podcast de la curiosidad. Bienvenidos desde el balcón. Hola, bienvenidos a un episodio más de este podcast desde el balcón, en donde más que traer respuestas, nos gusta hacernos permanentes preguntas y reflexiones sobre liderazgo. Hoy estoy feliz. A mí la verdad es que cuando hacemos estos capítulos de entrevistas se me llena la vida de emoción, sobre todo porque traemos unos tesoros y personas profundamente valiosas, y particularmente hoy me emociona todavía más porque es una mujer que admiro profundamente, amiga del alma, profesional increíble, un activo muy valioso para este país. Hoy nos acompaña Andrea Arizala, vicepresidenta de Talento Humano y Comunidades de Amarillo. André, qué emoción tenerte aquí con nosotros. André, gracias. Para mí es un honor, de verdad. Tú sabes que te adoro, que he sentido una química impresionante desde que estamos trabajando juntas. Conocerte ha sido uno de los grandes tesoros de llegar a Amarillo. Eso funciona igual para mí. Y qué dicha que podamos hoy, André, conversar contigo. Hoy yo creo que el foco es esa mirada de lo que significa el talento humano en las organizaciones, la conexión con el liderazgo, pero también la conversación de las organizaciones con el impacto país. Pero antes de llegar a todo eso, y no quiero ser yo la que te presente, me encantaría que seas tú la que nos cuentes quién es Andrea Arizala. Bueno, André, soy una profesional que le encanta lo que hace, le encanta el trabajo. Por algún momento de mi vida decía que me tocaba, pero ya lo asumí y me fascina trabajar. Desde que encontré la conexión con la psicología, con el talento, con las personas, creo que no ha habido un día en el que diga, esto no es lo mío. Me fascina. Llevo muchos años, más de 25 años trabajando en talento humano. He trabajado en diferentes sectores y creo que eso me ha enriquecido mucho. He aprendido de muchas compañías maravillosas. Siempre me he comprometido y desde el comienzo como con ese propósito de lo que espera esa compañía. Y creo que eso es lo que me ha ayudado como motor a seguir adelante. Primero empecé en el sector financiero mucho tiempo. Pensaba que solo eso era lo mejor del mundo y que después del sector financiero no había nada. Y gracias, tuve la oportunidad de dar un salto después de muchos años, y me fui a Ecopetrol, una compañía que nunca me imaginé estar ahí. La compañía más grande de este país. Total, la compañía donde más he aprendido de la vida de Colombia, de todo lo que pasa alrededor nuestro, de la mayor entrega que podamos hacer. Y como siempre pienso que ese es como el lugar más maravilloso. Y llega a mi Amarillo. Ya llevo casi 3 años, y sobre todo a un rol maravilloso que mi jefe se creó, que nunca había visto. No he visto, digamos, una organización que tenga un componente donde talento humano y comunidades esté junto. Así es. Y al principio tengo que confesarte que no lo entendía bien, pero hoy tengo una claridad de por qué él vio eso tan importante que estuviera junto. Volvamos un poquito atrás. Tú estudiaste psicología. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo fue ese momento en donde te diste cuenta que querías dedicar tu vida a la gestión y al talento humano? ¿Eso fue obvio? ¿Fue desde el principio o lo descubriste después? No, no fue obvio, no tenía ni idea. Por mucho tiempo me gustaron muchas cosas para hacer en la vida. Estudié Derecho, No pero sabía. tenía 15 años y después tuvimos que irnos del país y cuando estaba en ese proceso me di cuenta que ese estudio del Derecho como que no era exactamente lo que más me hacía feliz. Me gustaba estudiar, pero no me imaginaba trabajando. Ujú. Desde ahí entendí que era más un tema con las personas, con entender las personas, conectar con las personas, saber cómo podía entregar herramientas para ayudar a expandir lo mejor de cada ser humano. Soy una convencida que detrás de cada persona hay cosas maravillosas, siempre estoy viendo como qué es lo que esto tan maravilloso se puede seguir explosionando. Y creo que a partir del momento en que dije, es como en la psicología, yo me acuerdo el primer día en mi carrera, Ujú. en la primera clase, ya me sentía absolutamente conectada. Y desde ese momento
nunca he parado, en tu elemento. sí, de pensar. Sin duda, y tú lo decías, como esa conexión con las personas, yo creo que eso por supuesto lo tiene el derecho, pero pues lo tiene la psicología y es una disposición y una vocación de servicio. ¿De dónde crees que viene esa vocación de servicio en ti? Yo creo que tuve un componente de crianza, tanto mi papá como mi mamá en diferentes, muy diferentes maneras. Mi mamá, una mujer costeña, absolutamente entregada a apoyar a los demás, a defender muchas de las cosas que ella quería en su vida, pero nunca pasar por encima de los otros y ser muy delicada con la persona que te ayuda, que te apoya, que te sirve. Y mi papá como en una dimensión muy macro de hacer muchas cosas por el mundo. Siempre lo veía y muchas veces me quejé de que estaba más pendiente del mundo que nosotros, pero esa era como las ruidos de adolescente. Ujú. Pero en realidad sí, tenía yo creo que se levantaba todas las mañanas preguntándose cómo hacer cosas para mejorar el mundo. Yo voy a hacer una aseveración que creo que es dura, pero es muy real. Yo me encuentro todos los días con organizaciones en donde los temas de talento humano pareciera que fueran, y de hecho se llaman áreas de apoyo, y se entienden a veces como algo secundario. En mi experiencia contigo en Amarillo, y sin duda yo creo que en Ecopetrol, pues estas son organizaciones que ponen el talento humano en el centro y que cuando lo ponen en el centro, ahí suceden cosas increíbles de cara a la estrategia incluso del negocio. Em, ¿Cómo ha sido tu experiencia en distintas organizaciones? Uno, y dos, ¿cómo lograr que cada vez haya más organizaciones que entiendan el área de talento humano no como un asunto de, de gestión y de trámite, sino realmente como algo que es central y estratégico del negocio mismo? Y creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí, que se necesitan dos cosas. Una, que la compañía sí tenga una convicción de que el talento es fundamental para desarrollarlo. He estado en unas compañías donde ha sido más, otras donde ha sido menos, pero lo que siempre he buscado es que desde lo que yo hago, busco ese espacio estratégico, busco el espacio donde yo tengo que seguirme mucho entendiendo el negocio. Si yo no entiendo o si las personas de talento humano no entendemos bien el negocio, nunca vamos a poder tener ese lugar. Ujú, Entonces no me puedo quedar esperando que a mí me llamen a decirme que es mi aporte estratégico, sino buscarlo. Y me han pasado cosas muy lindas, como por ejemplo en el Banco Santander, donde era bastante área de apoyo. ujú, Cuando llegaron los españoles, tú eres un área de apoyo. A llegar en esa misma compañía a que el presidente no tomaba decisiones si Andrea no estaba con él decidiendo sobre el talento. ujú, Y me llamaba a decisiones estratégicas y entendió que era muy importante la conexión de la capacidad con lo que la persona tiene que hacer, con lo que tiene por aportar, con que tiene que estar conectada, con que el ambiente y la cultura que se transmita es fundamental a otros lugares como donde estoy hoy, ujú, donde desde el primer día, y creo que es más un tema sobre todo de la junta y de nuestro líder, en el que han cuidado toda su vida a las personas, ujú, demasiado. O sea, antes no estaba el área como está concebida hoy, pero yo le digo a Roberto, Roberto, sí, se ha pensado siempre en las personas, de diferentes maneras, pero se ha cuidado mucho, porque sin eso, Amarillo no estaría donde está, no habría crecido como ha crecido hoy, y eso lo hace más fácil para mí. Hoy para mí estar aquí es como navegar en esa piscina maravillosa, porque tengo como muchas condiciones alrededor que ayudan que a que habilitan. talento y que habilitan a que talento humano Mm. pueda dar lo mejor de sí. Escuchándote, son como dos elementos igual de importantes, si entiendo bien, y es por un lado
un lineamiento estratégico, una convicción desde las cabezas de una organización, sea su presidente, pero también su junta, ¿no? Estos organismos de gobernanza que declaran la importancia de los temas de talento humano en el negocio, pero también un liderazgo de quienes están en talento humano, de abrirse espacio en una conversación que es de negocio, en donde esto pues no es accesorio, sino que es central, eh, y una decisión de entender el corazón del negocio para que las personas y el talento se alineen con esa consecución de estrategia. Y de mucho esfuerzo también. Te Claro, tienes que esforzar, porque porque aliadas. claro, hay temas que no son tan Tan obvio. cercanos a ti, tan obvios, porque no es donde has navegado, Ujú. pero tienes que esforzarte. Y aquí intencioné una palabra que obviamente la tenía que intencionar, que es liderazgo. Eh, yo creo que las organizaciones y las empresas no son ajenas a la conversación de liderazgo. Digamos, las empresas de todos los tamaños han pensado más o menos De acuerdo. qué hacer por el liderazgo. Em, a mí me gustaría en este punto, André, como entender, uno, por qué es tan importante para las empresas la conversación de liderazgo, pero dos, cómo la conversación de liderazgo juega en favor de subirle el volumen a las personas y a la relevancia de los seres humanos dentro de una organización. Mira, yo creo que hoy el reto, y antes de empezar hablábamos mucho, André, que el reto es cómo están pasando hoy los problemas, cómo están los retos hoy. Y el reto de hoy exige un liderazgo impresionante desde todos los lugares de la organización. Yo creo que muchos ejecutivos no están encontrando la respuesta rápida a los problemas, Ujú, pero las únicas cosas que sí están súper validadas es que todo el mundo está aportando a eso, ujú, a la transformación, a toda esta parte de volatilidad, de cómo el reto y el desafío es tan cambiante. Entonces necesita un liderazgo de una suma de muchas fuerzas que asuman el papel de defender un problema, un propósito, que sumen a que todos podamos encontrar la solución más adecuada para los desafíos que nos enfrentamos en este momento. Yo creo que, y esto pues lo sabemos en origen, sin duda alguna el paradigma general del liderazgo ha cambiado. Sí, hace unas décadas como que el liderazgo estaba atado al cargo, ¿no? El jefe, el que sabe todo, el que lo resuelve todo, y entonces ese es el líder. Y hoy muy a mi gusto y placer, estoy encontrando estas conversaciones en donde el liderazgo es mucho más compartido, es muy entendido no solo desde el cargo, sino desde roles que yo puedo jugar así no tenga el cargo y ojalá cada vez más diverso y disperso en una organización. Claro, esto igual estando en organizaciones que tienen organigramas y estructuras. ¿Cómo compaginar eso? ¿Cómo llevarlo a la práctica en una organización? ¿Cómo pensar desde el talento humano en repartir más un liderazgo, en reconocer los superpoderes que tienen personas en distintos niveles de la organización? Yo creo que lo más importante es, primero, algunas conceptualizaciones claras de que todos somos líderes, Ujú, todos podemos movilizar a la organización hacia un lugar. Obviamente por estructuras jerárquicas y todo, hay unas posiciones que sí lo hacen, pero estas personas deben a nosotros como el colaborador. O sea, ese cambio de esa concepción que desafortunadamente todavía existe en algunas personas. Nuestro sector es un sector que tiene muchas oportunidades alrededor de eso, ujú, de no pensar que es que el otro solo tiene que obedecerme porque ahí no va a tener la posibilidad de tener confianza, de poder aportar, de poder proponer. En todo este tema de la innovación y de las nuevas tendencias, pues lo único que suma es que todos podamos aportar. claro. Y yo no voy a aportar si me estás tratando como un sujeto El que subordinado. simplemente Ujú, hace, ujú. y no está haciendo un juego importante en la contribución. Nosotros hablamos en Talento Humano mucho de cuál es la contribución que desde cada rol se puede hacer para lograr ese propósito que estamos persiguiendo. Ujú. Entonces, esos son como los mecanismos claros que tiene que tener cualquier líder para movilizar a otros, todos se sientan inspirados, importantes. Últimamente
he leído muchas estadísticas alrededor de qué porcentaje de las personas en una organización están realmente comprometidas. Ujú, Y el que no está comprometido no puede aportar y los porcentajes son muy bajos, ujú. porque ese liderazgo que a veces no se ejerce de manera adecuada, no conecta y no deja salir. Y eso pues va en contra de los resultados de cualquier organización y de la felicidad de las personas, porque en talento hay que jugar una combinación de dos cosas. Jugar por la productividad, sí, desde luego, pero también por la felicidad de las personas que están ahí. Este punto me parece muy, muy necesario hablarlo porque, claro, en ese cambio de paradigma del liderazgo, hoy le estamos dando, digamos, la misma relevancia a la consecución de los resultados, que, digamos, ha estado tradicionalmente atado al liderazgo de qué tan efectivo soy yo para lograr lo que me propongo, pero hoy en la ponderación de un liderazgo efectivo que realmente logra movilizar cambios está la construcción de las relaciones y el cuidado de las personas y el desarrollo de los otros. Y yo creo que hay muchas personas que ven esto segundo, nuevamente, como si fuera algo accesorio, como un deseable, pero la realidad es que hoy no puedes negociar eso. En la medida en la que tú tengas personas más cuidadas, con mejores relaciones, pues los resultados van a ser mucho más efectivos. De acuerdo. Ahora, eso va a veces en contravía de ciertas culturas organizacionales que privilegian lo uno sobre lo otro. Entonces, aquí no solo la conversación de liderazgo, sino cómo meternos en una conversación de cultura organizacional que le dé relevancia a esas dos cosas. ¿Cuál es como tu experiencia y tu mirada ahí? André, hoy tenemos un programa divino en Amarillo, se llama Amarillo te cuida. Ujú. Y no es que te cuida desde servirte y estarte cuidando, pues servir siempre para No ti. es que te peine el mono. No, ni del pescado, no. Ujú. Es un amarillo en el que los líderes están pendientes y cualquier colaborador tiene que estar pendiente de tu compañero, de la persona que está a tu lado. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo amaneciste? Eh, Todos los programas que hacemos están alrededor del cuidado de este colaborador para que él sienta que está en su mejor lugar, en el lugar más maravilloso, donde están cuidándote porque tú también cuidas a Marilo para que las cosas salgan bien. Entonces es nuestro programa estrella, se une todo el equipo de bienestar, el equipo de HCE, todos los equipos de la organización. Eso implica que contribuimos hacia el desarrollo, tenemos herramientas para que te desarrollen, tenemos herramientas para que haya beneficios a la altura de tus necesidades. Entonces, toda esa combinación está enmarcada en lo de Amarillo te cuida. Y yo creo que aquí hay algo que me gusta mucho y es el reconocimiento de que un área de talento humano entonces no debería encargarse de el liderazgo de otros, sino también entender el propio liderazgo para movilizar la organización hacia la relevancia de estos temas, ¿no? El propio liderazgo De las personas de del la talento persona. humano. Sí, Es decir, no solo tú desde tu rol de no, vicepresidenta asegurando que los otros sean líderes, sino tú también liderando y movilizando a la organización para entender de acuerdo. el equilibrio. O sea, nunca va a funcionar si solamente se instala en una área, una dependencia. Se instala si todos están bajo eso. Y para eso tenemos el modelo de liderazgo. Y el modelo de liderazgo no es otra cosa de haber llegado a un acuerdo entre todos de cuál es el líder que queremos en Amarillo, ¿Cuál es qué el es lo que ADN? estás esperando de cada uno de nosotros, porque eso era importante ponerlo en la declaración, que era lo que todos estamos convencidos que es importante, que es necesario, y empieza primero porque yo me cuido a mí mismo, después tenga la posibilidad de cuidar a los otros, em, y tenga la posibilidad de desarrollar, de contribuir. Y por último, eso ya viene por añadir, y tú lo decías hace un rato. Si estos tres factores se dan, al final lo que vamos a tener es excelentes resultados. Un mensaje que tú le darías a personas que hoy trabajan en organizaciones en talento humano, que puedan estar oyendo este podcast en distintos tipos de organizaciones, para que justamente puedan elevar ese nivel y esa conversación estratégica de los temas de talento humano en el negocio. ¿Qué les dirías? Enamórense de la organización, de todas las áreas, entiendan qué es lo que hace cada uno de los contribuidores, qué es lo que hace cada una de las funciones, y con eso vamos a poder tener mejores herramientas para poderle entregar a nuestro socio, poderle entender qué necesita, a qué hora lo necesita, cuándo lo necesita, y mover todo en la organización
desde las personas, desde los procesos, desde la tecnología y hoy desde la gestión del cambio, que es uno de los papeles más importantes que hace talento humano para transformar una organización. André, lleguemos ahora a este punto tan apasionante y tan innovador de esa otra parte de la vicepresidencia que tú lideras, y es el talento humano en conjunto con el tema de comunidades. Y aquí, digamos, quiero hacer como un par de comentarios. Amarillo es una organización que lleva muchos años innovando y siendo muy líder en el sector de cómo generar proyectos de vivienda, pero entender mucho más allá el tema de la vivienda y más bien pararse desde la perspectiva de construir comunidades sostenibles, de promover una habitabilidad y un ejercicio, digamos, muy corresponsable del tipo de barrios, comunidades y sociedades que queremos tener en Colombia. Entonces, esto lo que quiere decir es que para Amarillo el tema de comunidades no es ajeno, no es menor, no es chiquito, está en el corazón de lo que hace. Y además tú, desde que llegas a la organización, esto lo conozco, no solo lo has absorbido, abrazado, eh, te has empoderado de esto, sino que además lo has ido transformando. Entonces, antes de que entremos a hablar de la estrategia y de cosas, quiero que me cuentes un poquito cómo ha sido tu historia desde que llegaste a Amarillo asumiendo este tema, además porque Andrés lideresa Origen, es egresada de nuestra comunidad y ha sido muy valioso, digamos, ver tu participación en los programas de Origen y la voz que has traído justamente en esta perspectiva. Pues mira, desde que me lo propusieron me entusiasmó mucho porque ya en otros de mis responsabilidades en otros lugares y por alguna vocación personal me ha conectado mucho el aporte y la contribución del ecosistema empresa en la sociedad. Creo que somos un jugador tremendamente importante. Creo que para construir país Mm. necesitamos tener una actuación más potente. Ujú. Desde Ecopetrol veíamos la necesidad de que los líderes entendieran muy bien el entorno y supieran actuar, porque no hay una empresa hoy que pueda ser exitosa si no actúa con la comunidad. De Es absurdo. Y por mucho tiempo pensamos que eso no era necesario. Entonces, desde ahí ya me fascinó Ujú. la posibilidad de hacerlo. Y hay muchísima conexión entre cómo yo construyo y desarrollo cosas dentro de la empresa para las personas colaboradores, como lo que tengo que hacer en la comunidad. Lo primero que tengo que hacer es entenderlo, conocerlo, ganarme su confianza, em, evaluar cuáles son sus necesidades, qué, qué cosas puedo entregar y ayudar y contribuir para que desarrolle sus capacidades, sus habilidades, para que esa confianza que tiene que tener de saber que puede transformar todo lo que está a su alrededor, yo puedo en la empresa transformar el trabajo o la tarea que me ponen y lograr cosas. En la comunidad es lo mismo. Ujú. Obviamente hay muchas diferencias en las complejidades y todo esto, pero los seres humanos somos personas que cuando conectamos nuestro propósito con lo que realmente está haciendo el entorno, pues logramos cosas maravillosas. Ujú. Y eso es lo que ha pasado desde que estoy en Amarillo. André, ¿cómo compaginar estos dos temas? Que cada uno es un mundo enorme, que hay gente que cree que son dos temas que no tienen nada que ver. ¿Cómo hacer que colaboren, que funcionen, que sean armónicos para que puedan coexistir en un área? Mira, siempre he pensado que las compañías no pueden dar lo que no tienen Ujú. y nosotros tenemos que ser absolutamente coherentes con todo lo que hacemos, proyectamos, creamos al interior de Amarillo, para que cuando conectemos con la comunidad seamos absolutamente coherentes, potentes y poderosos. Si, te voy a poner un ejemplo, si las personas que están en operaciones todo el tiempo están entendiendo que su propósito es entregar algo maravilloso, pues cada detalle de calidad, cada detalle de diseño, cada detalle va a ser absolutamente coherente Ujú. con lo que queremos entregar y va a fluir nuestra relación con el entorno. Pero si eso no existiera, si yo me
imaginara o me sintiera como en una cápsula y que lo que está afuera no interesa, Claro. pues no serviría y por eso a veces hay tantas fricciones entre dos mundos. En nuestro caso, y no es porque sea amarillo, Ujú. pero trabajando de esa manera hacia adentro es como podemos conectar esas dos cosas que aparentemente, como dices tú, parecían aisladas, Ujú. y hoy nos facilita mucho el impacto que podemos lograr en todos los territorios donde estamos. André, el tema central de este podcast, esta temporada, ha sido que no es momento para el silencio, que dado el contexto de país, de mundo, creemos que el silencio no es una opción, pero que lo contrario al silencio no es la bulla o la gritería, sino justamente la acción, la coherencia, la valentía. eh, y sin duda alguna esto también es un llamado para las organizaciones, de que yo creo que la conversación de las empresas sobre sostenibilidad ha subido mucho en volumen en los últimos años y eso es maravilloso, pero que también nos está exigiendo organizaciones que no solo piensan en su metro cuadrado de influencia, sino en cuáles son sus 5, 6, 7, 10 metros cuadrados de influencia. Y yo creo que esto lo digo como un reconocimiento al estar cercana a una organización como Amarillo que hace mucho más. Entonces, hablemos ahora sí del impacto y hablemos como de esta estrategia de comunidades que está pensada, conectada con el negocio, pero también conectada con crear valor público para el país. Cuéntanos un poquito cómo es esa estrategia. Te cuento cómo la vivimos. Cada vez que llega un planteamiento de algún lugar de la comunidad para que Amarillo pueda contribuir, pueda ser ese conector, ese articulador de una situación específica, Amarillo siempre está presente por convicción. Ujú. No está pensando solamente cómo Amarillo aquí va a ganar, está pensando genuinamente si esa articulación va a ayudar a que ese entorno sea mejor, que haya un cierre de brecha social, que haya una definición de una política pública que va a ayudar a que las cosas sean diferentes o que un grupo de una escuela se va a beneficiar unos niños, unos adultos mayores. Entonces, tenemos una fortuna de que muchas puertas se tocan Amarillo desde diferentes lugares de empresa privada, instituciones, organizaciones, ONGs, que nos hacen consultas sobre si nos gustaría aportar, participar. Y siempre lo estamos haciendo, desde las universidades. Em, Nunca yo había vivido algo así. En Ecopetrol, obviamente hay muchas cosas, Mm. pero en mis antiguas empresas privadas no lo había vivido de la manera como lo vivo, y hace que todos los empleados pues sentimos esa gran responsabilidad de no callarnos y que somos unos actores transformadores. De hecho, el propósito de talento humano y comunidades termina diciendo no como siempre que para dar un mayor número de resultados, sino cómo cada uno de nosotros logra transformar algo para construir un mejor país. Ok. Y yo creo que eso es una gran diferencia. Es una gran declaración de impacto y es medirse uno no solo en lo que uno es capaz de hacer y puede hacer, sino en cómo estamos realmente construyendo un mejor país. Es verdad. Y eso frente a una desafortunada narrativa de mucho desprestigio del sector privado en los últimos años, en donde hay quienes creen que a las empresas solo les importa la plata. ¿Qué les respondes tú justamente desde el liderazgo de una estrategia así de poderosa? Que estamos equivocados. Yo creo que eso ha cambiado mucho. Creo que hoy somos más las empresas, no solo Amarillo. He conocido una cantidad de empresas preocupadas por transformar, por aportar. Compromiso Bogotá es un ejemplo de esto. ¿Cuántas empresas no estamos ahí aportando? Son muchas horas de trabajo, son muchos temas que hay que discutir y cada uno en su empresa está absolutamente desbordado Ujú. y que tenga toda esa disposición para estar en todas estas conversaciones que son muy largas, de mucho tiempo, es porque muchas empresas estamos muy preocupadas por lo que le pasa a Colombia y porque ya no podemos seguir aislándonos de la situación de lo que pasa en nuestro entorno, pero cada vez somos más. ¿Cómo,
cómo subirle todavía más el volumen a esa conversación? Es decir, yo estoy alineada contigo, yo veo empresas haciéndose grandes preguntas y eso es muy valioso. Pero ¿cómo subirle el volumen a la conversación de empresas que son cada vez más conscientes de su rol en la sociedad y líderes del mundo empresarial que cada vez piensan más, yo desde mi esquina, qué más puedo hacer y cómo más lo puedo hacer? ¿Cómo seguir en esa construcción? Yo a veces siento limitado cuando en la estrategia de cada compañía está una definición de lo que yo me voy a parar en la educación. Otra dice, no, yo voy a trabajar en la vivienda. Y no nos damos cuenta que en un mismo territorio muchos estamos haciendo el mismo esfuerzo o esfuerzos similares. Últimamente he intentado unirme con muchos colegas diciéndoles, así no vamos a ser lo suficiente potentes, Ujú, porque una alianza hace que haya más escalabilidad ujú, y lo que necesitan las comunidades es soluciones más escalables y más fuertes y más poderosas, ujú, no tan chiquitas. Y si yo lo trabajo sola como compañía, seguramente no voy a ser tan sostenible en la solución. Entonces sí creo que como empresas tenemos que unirnos en el propósito de esa comunidad. Una de nuestros miembros de junta lo decía un día, que es Juana Llano, que me pareció brillante. Ellos son Sura. ujú, Me decía, no vayamos a hacer el esfuerzo Sura aparte por lo que Sura le apuesta, sino por lo que ese territorio necesita. ujú. No por lo que a mí me interesa resolver, sino porque lo que a ese territorio le importa resolver. Amarillo es el principal aliado estratégico de una organización como Origen y sobre todo esta causa de promover el liderazgo colectivo como motor de transformación. ¿Por qué? ¿Por qué invertir en liderazgo para el país? Por qué apostarle con tanta decisión y con tanta valentía a movilizar una causa como el liderazgo? Desde mi creencia, Andrea, em, si tú quieres transformar una cultura, es con liderazgo. Si tú quieres em, hacer un cambio con mucho impacto social, es con la suma de muchos liderazgos. El liderazgo termina siendo la mayor palanca para cualquier desarrollo. Entonces, desde mi posición y mi mirada frente al mundo, siempre he creído que el liderazgo, que es la causa de origen, Ujú, es como la más desafiante y la más potente. ujú, Y desde Amarillo, porque desde la concepción de nuestro propósito, que es transformar entornos, empoderando comunidades, cumpliendo sueños. La segunda parte de empoderar comunidades está basada en la creencia del liderazgo. ujú, Yo te doy herramientas, voy a tu lugar, aporto con formación, con todo lo que hace origen y seguramente tú te quedarás ahí haciendo una cantidad de transformaciones. Pero si nunca tienes oportunidad de que te entregan herramientas, pues tal vez no lo vas a poder lograr. ujú. Y por eso Origen es tan potente. Desde un liderazgo que nunca había conocido, una formación que tiene un componente altísimo en diversidad. Como lo dijiste cuando empezamos, mi programa de Mil Líderes por Colombia, me siento tremendamente orgullosa, André. Ujú, Ser Mil Líderes por Colombia es de verdad ponerte en otra posición de la vida. ujú, Es ponerte en una posición de tú qué estás haciendo y que ya te pusieron un sello de que tienes que hacer mucho por tu país. ujú. Entonces es muy diferenciado. Y por eso nuestra apuesta en origen. Me encanta que hayas llegado a este punto porque ya para cerrar quisiera volver a ti y es un, un aprendizaje. Sé que son muchos, pero algo que para ti haya sido, que te haya cambiado tu perspectiva de vida en tu ejercicio de liderazgo. Uno, que quieras compartir. Mi mayor aprendizaje fue el tema del moonshot. Y el tema en Moonshot, yo creo que les voy a contar, es una parte del proceso formativo de uno de los programas de origen, que es Mil Líderes por Colombia, y tiene, no les voy a contar el detalle porque hace parte de la experiencia de formación, pero les voy a contar que tiene mucho que ver con el propósito, ¿no? La definición de propósito y bueno, y de cuál es mi superpoder y qué es eso tan grande y tan enorme que yo quiero ayudar a transformar. Exacto. Entonces, cuando en el ejercicio tenemos que prepararlo, escribirlo,
me di cuenta que estaba equivocada cómo lo estaba planteando desde mi esquina, cuando en realidad ese, Desde el problema que tú querías resolver. exacto, pero el problema que debes plantearte y que de verdad va a movilizar más una transformación es cuando entiendes lo que está, el problema que está afuera, cómo es afuera y cómo lo tienes que ¿Qué es lo que el resolver. otro necesita? Exacto. Y desde ahí hay una diferencia fundamental, desde cómo lo recibe el otro, desde cómo lo entiende, desde cómo se conecta él conmigo. Porque si yo lo escribo desde mi esquina, me va a quedar muy corta. André, tengo que hacerte esta pregunta y es, hoy, ¿qué te conecta a ti con la esperanza? Uy, André, es que Colombia es un país maravilloso, con seres maravillosos, sobre todo cuando trabajas en esto, sobre todo cuando vas a la cultura. Y todos los días cuando estoy en el territorio, me conecto con seres humanos increíbles, con mucho potencial. Nosotros los de talento humano todo el día hablamos de potencial y reconocemos y hemos trabajado por mucho tiempo en el potencial, pero verlo tan frecuente, tan tangible y tan diverso, tan variado, lleno de tantas posibilidades, me doy cuenta que vamos a seguir encontrando cosas maravillosas y soluciones maravillosas, vamos a cerrar brechas, vamos a seguir construyendo un país maravilloso. Sé que es difícil y todos estamos pasando a veces por momentos complejos, pero hay muchas oportunidades. Estamos en un país repleto de gente increíble. De acuerdo. Maravilla. Sí, André, gracias por esta conversación, gracias por este espacio, gracias por esta riqueza, gracias por la generosidad de compartir todo esto, que creo que son más reflexiones y conversación sobre liderazgo. André, gracias a ti. Qué rico estar aquí y cuenta conmigo para lo que necesites. Gracias a ustedes por sumarse a este otro capítulo de Desde el Balcón. Esperamos que nos sigan en redes como Origen, Red de Liderazgo y nada, que sigamos conversando sobre estos temas apasionantes de país.